Gloria a Dios. Santo. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. Bendecidos, prosperados y en victoria. Démosle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, qué bien. Bendiciones a todos, ¿verdad? Los que estamos acá en Cielo Nuevo y Tierra Nueva, en el campo de San Judas. Bendiciones a toda la gente que nos mira en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy especial. Y es sobre la edificación. Amén. Cuando nosotros verdaderamente nos sentimos edificados en el Señor, en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que en su momento, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, la verdad de las cosas es que viven una vida, una trayectoria completa en una iglesia, en un ministerio, en un sinnúmero de lugares. Pero sucede un fenómeno, que cuando no nos dejamos edificar por el Espíritu, entonces caemos en una religiosidad. Caemos en una religiosidad y esto sucede de que andamos tropezando y comenzamos a repetir un sinnúmero de situaciones y escenarios cada año, cada temporada, y en vez de avanzar nos estanca. Y esto se me vino a la mente porque en esta semana yo conversaba con un compañero de trabajo y estábamos escuchando una reflexión en una radio local acá en Nicaragua. Y estábamos hablando, casualmente estaban hablando de eso. Y él me preguntó, ¿cómo es que una persona puede estar edificada en el Espíritu? No entiendo eso. Y comencé a explicarle. Y tomé una pequeña porción, un pasaje que está en el Salmo 127. Váyase conmigo. Salmo 127, vamos a leer el versículo número 1. Salmo 127, vamos a leer el versículo número 1. Gloria a Dios, aleluya. Y se me vino a la mente, este pasaje habla específicamente sobre el primer ministerio establecido por el Señor, que es la familia. Pero esta vez, el primer pasaje, vamos a darle un enfoque con respecto a lo que es la edificación. Cómo realmente una persona es edificada en el Espíritu y cómo identificamos a esta persona que está edificada o se está edificando, porque es un proceso espiritual en donde la persona va teniendo una gran experiencia y va teniendo un gran caminar por medio de su madurez, por medio de su carácter, una vez que confía en Cristo y lo acepta como Padre y único Salvador. Salmo 127, versículo número 1. Vea lo que dice la palabra. Amén. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a orar. Padre, gracias, Amén, Señor. Padre, Gracias por gracias. este momento, mi Dios. Gracias, que seas Espíritu tú realmente el que puedas bendecirnos, Señor, porque hoy nos Gracias. vas a enseñar. Siempre aprendemos de ti, Señor. Tu palabra es inmensa, es infinita, es eterna, Señor. Señor. Y hoy tu palabra nos va a decir cuál es ese proceso para que nosotros podamos sentirnos edificados cada día en tu Espíritu. Para todos aquellos que hemos tomado la decisión de confiar en Cristo. Gracias, Señor, por este momento y que tu obra siga, Señor, sin detenerse. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosles un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La edificación. Muy interesante. Vamos a volver a leer la primera parte de este pasaje, pero nos vamos a quedar con la primera parte nada más. Y dice así: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí nos vamos a quedar. Mire lo que dice. ¿Por qué realmente los que trabajan y no son edificados, entonces, por qué realmente estos hacen las cosas en vano? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y me decía, y yo le comentaba este pasaje a este compañero y me decía, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Me decía, ¿quiénes son los de la casa? Los de la casa somos nosotros. Cuando la persona confía en Cristo y lo acepta como Padre y único Salvador, entonces esta persona permite de que el Espíritu Santo entre en su corazón. Y es el Espíritu Santo quien verdaderamente entra hasta lo más profundo de su ser y comienza una transformación. Diga conmigo, transformación. Esa transformación hace de que Él en el Espíritu nazca de nuevo. Halle una nueva vida, espiritualmente hablando. Entonces, cuando el pasaje dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Toda persona que verdaderamente quiere trabajar para el Señor, tiene que dejarse ser edificado. ¿Estás escuchando, iglesia? Tiene Amén. que dejarte ser edificado. Nos dejamos llevar por cargos, nos dejamos llevar por un sinnúmero de talentos, nos dejamos llevar por capacidades, nos dejamos llevar porque tal vez nos miran que tenemos algún tipo de característica que podemos ejercer un liderazgo y nos llevamos más por una vanagloria, por querer ser anfitriones o por querer ser unas personas que en su momento no permitimos que el Espíritu Santo nos edifique. Y comenzamos a caer en la religiosidad y no tenemos ese caminar espiritualmente hablando para el crecimiento, para la madurez. Ok, vean ahora lo siguiente. ¿Cómo realmente entonces puedo yo ser edificado? Número uno, vamos a ser edificados por medio de la palabra. ¿Escuchó? Amén. Por medio de la palabra. La frase palabra en griego significa logo. Y esta traducción del griego al español, logo, significa imagen. Toda persona que está en Cristo tiene que dar a conocer la imagen de Cristo, porque el Espíritu Santo está en su corazón. Y si el Espíritu Santo está en su corazón, entonces significa que esta persona va a dar frutos del Espíritu. Amén. Estamos bien aquí, ¿verdad? Entonces va a dar frutos del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando das frutos del Espíritu, entonces significa que comienzas ese proceso de edificación. Permites que el Espíritu Santo comience a abrir brecha en un camino nuevo para alcanzar una madurez espiritual. Es un proceso. Entonces, todos nosotros tenemos que dar a conocer esa imagen viva de Cristo, ese logo de Dios en nosotros una vez que nosotros confiamos en Cristo. Ahora bien, cuando realmente nosotros conocemos la palabra, es porque esta tiene no una razón, sino que tiene una disposición. ¿Escuchó? Cuando nosotros conocemos la palabra, es porque esta misma palabra nos da en nosotros una disposición de conocer más Amén. Gloria lo que a es la Dios. palabra de Dios. Hermanos, cuando hay una disposición, entonces el Señor guarda a los de su casa. Amén. Cuando hay una disposición, entonces el Señor guarda a los de su casa. Me decía esta persona, entonces significa que a algunos va a guardar y a otros no. No es así. Dios nos quiere a todos por igual, pero Él va a priorizar los que verdaderamente quieren trabajar con Él. Amén. ¿Está escuchando, iglesia? Entonces, los que tenemos esa imagen de Cristo, los que tenemos al Espíritu Santo en su corazón, somos los que vamos a tener esa disposición para trabajar. Entonces el Señor va a decir, entonces como tú quieres trabajar para mi obra, yo voy a revelar cuál es el propósito que yo tengo para ti dentro de la obra. Amén. ¿Está escuchando? Entonces, cuando existe este proceso, comenzamos a tener una disposición y el Señor comienza a guardarte para un proyecto divino dentro de su obra, por medio de la disposición que estás teniendo. Ahora bien, hermanos, algo muy interesante de esto. Cuando nosotros verdaderamente comenzamos a tener esta disposición de conocer más la palabra, entonces la palabra no se va a dar específicamente por consuelo. Mire lo que pasa. Una vez yo estaba en una parada de bus y estaba platicando con un amigo. Y de repente se bajó de un autobús un amigo que conocí de otra iglesia. Y ya nos saludamos y todo. Y le decía, ¿qué te trae por acá? Porque él no es de este sector, venía de otro lado. Es que voy donde una familia que me llamó por teléfono para ir a orar, que tienen unos problemas, y le llevo una palabra de consuelo. Y yo me quedé así.
Palabra de consuelo. ¿Cómo es eso, Leslie? Sí, es que nosotros los cristianos tenemos que dar a conocer una palabra de consuelo. O se llama así la señora Consuelo, o no sé realmente. Pero vean, la frase, la palabra consuelo, viene de algo emocional. ¿Está escuchando? Viene de una emoción humana. Cuando nosotros hablamos de la palabra con esa característica, con esa mente, con ese enfoque de consolar a la persona, lo que vamos a hacer es terminar llorando con ella, con su problema. ¿Por qué? Porque cuando una persona verdaderamente habla con una disposición, entonces esto crea algo que se llama fundamento. ¿Está escuchando, iglesia? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando yo le dije a este varón, mira, yo te recomiendo que leas bien lo que vas a presentarle a estas personas y hables con fundamento, no con consuelo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llenarnos de emociones cuando verdaderamente estamos frente a una persona que tiene un problema. ¿Por qué? Porque esta persona tiene emociones confundidas. Tiene un sinnúmero de situaciones que las tienen completamente confundidas. Entonces, nosotros como ministros, ministramos el alma de esta persona por medio del Espíritu. ¿Está escuchando? Amén. Entonces yo no puedo llegar con una actitud de consolar a una persona en un proceso emocional cuando esta persona necesita un fundamento de la palabra para que Dios le dé respuesta a su problema. Amén. Vamos acá. Algo muy importante que les voy a comentar ahorita. Cuando hay un fundamento, hay una convicción de la palabra. Y esto es así. Cuando un maestro de obra, como el hermano Ronald, que es ingeniero, cuando se va a hacer la construcción de una casa, ¿qué es lo primero que se hace, hermano? El movimiento de tierra, ¿verdad? Se hace un movimiento de tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que primero se prepara la tierra y se crea algo que se llama cimiento, ¿verdad? Tiene que haber un fundamento. Porque la construcción tiene que estar en algo fundamentado, tiene que haber un cimiento. Todo cristiano tiene que tener un fundamento que es la palabra de Dios. No tiene que actuar con emoción, tiene que actuar con convicción dentro de la palabra. Amén. Vamos bien, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros tenemos un fundamento dentro de la palabra, entonces damos a conocer que tenemos un conocimiento espiritual. ¿Escuchó? Tenemos un conocimiento espiritual. Cuando nosotros vemos que estamos desarrollando ese proceso de la edificación, llegamos donde la persona nos habla sobre el problema y entonces nosotros comenzamos, abrimos la palabra, abrimos nuestra Biblia y comenzamos a guiar a esta persona por medio del fundamento y comenzamos a hablar con fundamento dentro de la palabra. Cuando la persona mira esta actitud, mira esta acción en nosotros como ministros, como hermanos en Cristo, entonces la persona dice, este hermano tiene conocimiento del Espíritu. ¿Está escuchando? Tiene conocimiento del Espíritu. Hermanos, el conocimiento del Espíritu se va a dar por medio de lo que tú estás conociendo, por medio de lo que tú estás tratando de ir teniendo ese caminar y esa brecha espiritualmente hablando. ¿Qué significa? Vamos a conocer de acuerdo a cómo tengamos una relación espiritual con el Señor. Dios nos va a mostrar, el Señor nos va a mostrar un conocimiento espiritual de acuerdo a cómo nosotros nos estamos siempre edificando cada día en el Espíritu. De lo contrario, si nosotros hablamos algo, entonces va a ser limitado. Y no porque el Espíritu Santo sea limitado, sino que porque nosotros nos limitamos a conocer más del Espíritu Santo. ¿Te escuchan, la iglesia? Aleluya. Hermanos, la palabra muestra en nosotros un conocimiento espiritual por medio del fundamento. Y aparte de esto, cuando la persona ve de que nosotros estamos transmitiendo una palabra fresca, directa, con fundamento, con un criterio espiritual, entonces la persona mira en nosotros algo que le llamamos testimonio. ¿Escuchando? Gloria a Dios. Testimonio. Conocí a una persona, lastimosamente, y digo lastimosamente porque es cristiano,
pero Dios tiene misericordia de todos. Y me contaba que tenía como unas 5 células, grupos familiares en diferentes lugares, diferentes sectores. Y le digo, hermano, ¿y tu iglesia? ¿Por qué es pastor? Bueno, dice que es pastor, pero no sé. Y entonces se me quedó callado. Y me dice, no, es que yo trabajo con células, con grupos familiares, y están en diferentes sectores. Y comienzo yo a decirle, hermano, pero ¿cómo hace esta gente para congregarse? O sea, Dios demanda de que esta gente, está bien, que tengan un grupo familiar, que también que tengan una célula de iglesia, pero esta gente necesita coinonía en el espíritu. Hermano, es que la verdad es que yo les doy la palabra y ellos me corresponden con una ofrenda. Santo de Israel. Hermanos, muchos de nosotros no tenemos un buen testimonio delante de la gente. No tenemos un buen testimonio delante de la gente. Caemos en una religiosidad y lo que nos interesa es un interés humano y no espiritual. Entonces, cuando la persona ve en nosotros que tenemos ese conocimiento espiritual y hablamos con fundamento, mira que hay un testimonio firme dentro de la palabra. Amén. Como nosotros, como personas que están en su momento firmes y están dando a conocer esta porción de la palabra que va a ir de acuerdo al problema que se le está presentando a esta persona y nos está diciendo. Porque el ministro tiene que ministrar, de ahí viene la palabra, ministrar espiritualmente el alma de esta persona. Muchos lo que hacen es tocar el cuerpo y tocar las emociones. Por eso es que este varón me decía, voy a dar una palabra de consuelo. Y que Dios lo bendiga por eso, ¿verdad? Pero no es así, porque muchos andamos en los intereses del mundo, aún siendo cristianos, pero no todos estamos en los intereses de la obra del Señor. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. El que verdaderamente tiene un buen testimonio es porque verdaderamente habla con solidez en la palabra. Es firme, tiene un fundamento. Cuando un ingeniero hace el movimiento de tierra y crea un cimiento, ¿qué es lo primero que levanta? En ese cimiento, ¿qué es lo primero que levanta? No levanta las paredes, levanta los pilares. ¿Sí o no? Ya sean de metal, ya sean de concreto. Él levanta los pilares. ¿Por qué? Porque todo pilar fundamental tiene que estar pegado a ese fundamento, a ese cimiento. Cuando tenemos este proceso de edificación, lo que está haciendo el Señor por medio de su Espíritu Santo es levantándonos como pilar fundamental dentro de su obra. Amén. Gloria a ¿Estás Dios. escuchando, iglesia? Dentro de su obra. Entonces, como pilares fundamentales, nosotros tenemos que hablar con solidez. No tenemos que hablar con emoción. No tenemos que hablar por religiosidad. No tenemos que estar diciendo de que vamos a estar trabajando dentro de la obra y después nos robamos gente. Ha sucedido mucho. Yo conozco en Guatemala, conocí mucha gente que llegaba a las iglesias, trabajaba en equipo con los pastores y después dividía la iglesia. Y eso Dios no lo quiere. Cuando el trabajo se edifica, hermanos, cuando el trabajo verdaderamente se edifica con solidez, entonces significa que hay un testimonio. Significa también de que verdaderamente se está transmitiendo lo que el Espíritu quiere transmitir a esta persona para que también sea edificada, para que también se pueda levantar como un pilar fundamental. Y cuando este proceso está pasando, entonces hay un conocimiento no solamente espiritual, sino que también le despierta la mente a la gente. Y después dice, yo quiero ser como el hermano. Eso es lo que dice la gente, yo quiero ser como el hermano. Porque está despertando ese conocimiito natural, le está despertando la mente y eso no lo hace la persona, lo hace el Espíritu por medio de esta persona que está ministrando, para que esta persona también pueda ser edificado. Entonces, hermanos, hay algo muy importante en esto. Cuando hay un conocimiento de Dios, cuando hay ese conocimiento espiritual que verdaderamente crea ese testimonio y la gente ve que nosotros estamos hablando con un fundamento,
nos ve como pilares fundamentales, nos ve que tenemos ese dominio y no una convicción por emoción, sino que porque verdaderamente estamos creyendo en la palabra, lo que le estamos diciendo a esta persona. Cuando sucede todo esto, entonces significa de que hay un surgimiento. Esta persona se levanta. ¿Por qué el ministerio de Jesús tenía mucho éxito? Pues número uno, porque obviamente es Dios. Pero hay algo muy importante. Apartemos un poquito la persona de Dios como tal, Jesucristo, en carne y hueso en este momento. Él ministraba a la gente. Él hablaba con conocimiento. Tenía un buen testimonio. Y aparte de esto, él simple y sencillamente lo que hacía era desarrollar todo aquello que en su momento esta gente necesitaba. Todo aquello que en su momento estas personas estaban dispuestas a conocer de Jesucristo. Y eso era lo que verdaderamente ellos miraban en él. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos todas estas características, desarrollamos algo que verdaderamente nos lleva a tener una posición. ¿Y cuál es esa posición? Viene la persona, mira todo este proceso y toda esta administración espiritual, y por medio de la palabra él se da cuenta de que el Señor le da una respuesta a él. Entonces él dice, wow, ¿cómo es posible que de la Biblia esta es la respuesta que yo necesito a mi problema? Y cuando eso sucede, entonces nos vamos a algo muy importante, es que limpia el camino de esta persona. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra abre brecha, limpia tu camino, quita todo obstáculo, corta todo tipo de cadenas, derriba murallas. Amén. Eso es lo que hace la palabra. Entonces la gente se desahoga y la gente se siente libre. La gente se siente completamente libre. ¿Por qué? Porque siente la presencia del Espíritu y esta persona dice, yo quiero aceptar al Señor. ¿Está escuchando? Amén, gloria Entonces, a Dios. cuando esa persona viene a tener ese encuentro con el Señor, entonces el Espíritu comienza a edificar a esta persona y comienza a levantarla también como un pilar fundamental. Toda persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón es un líder competente dentro de la obra. Váyase conmigo, Salmo 78. Salmo 78. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 78. Vamos a leerla en este momento. Y aparece un pasaje muy importante con respecto a lo que estamos hablando. Salmo 78, y vamos a leer el versículo número 6-8. Salmo 78, versículo 6-8. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 78, versículo número 6-8. Y dice, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. ¿Escuchó? Y lo voy a volver a leer. Sino que escogió la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. Toda persona que viene a los pies de Cristo y toda persona que toma la decisión de confiar en Cristo y aceptarlo como su Salvador, se convierte en esta esencia viva del Espíritu Santo, y desde su corazón el Señor emana esa energía del Espíritu y lo convierte en alguien propio. 1 Corintios 6:20 dice que fuimos comprados por precio, y ese fue el precio de la sangre preciosa derramada en la cruz por Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, siguiendo el contexto del pasaje, dice, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. Todos los que tomamos la decisión de confiar en Cristo somos escogidos, somos apartados y nos convertimos en personas santas. La palabra santo desde el hebreo significa apartado para un propósito. Amén, gloria a Dios. Judá en hebreo significa alabanza.
Escuchando, Judá en hebreo significa alabanza. Los que son apartados son los que van a alabar al Señor, son los que van a glorificar al Señor, son los que van a estar siempre compartiendo esa edificación con otros en el Señor. Amén. Por eso es que el autor del Salmo 68 dice, sino que escogió a la tribu de Judá, al cual amó. Y mire lo que dice el pasaje número 69, ahí mismo, Salmo 78, versículo número 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Edificó su santuario. Edificó su santuario. Cuando el ingeniero levantó los pilares de la casa bajo ese fundamento, porque la está construyendo, levantó las paredes. Mire lo que dice aquí. Salmo 69. Edificó su santuario. Hizo la construcción completa del edificio. Edificó un santuario. El santuario es el lugar donde tú lo consagras para hablar con Dios, para alabar al Señor, para poder platicar y entrar en esa intimidad con el Señor. Te hago una pregunta ahora. ¿Cuál es tu santuario? Tu santuario puede ser el sillón desde la sala de tu casa, puede ser tu habitación, puede ser tu propia cama, puede ser el patio de tu casa, puede ser un jardín, puede ser la terraza. El lugar donde tú ahí estás conectado con Dios, ese es tu santuario. Esa es la casa, ese es el lugar donde verdaderamente el Señor te da cobertura espiritual. Amén. Gloria a Dios. Porque nos estamos edificando. Pero una persona que verdaderamente se llena de emociones y cae en la religiosidad, no está viendo los intereses del Espíritu Santo. Está viendo los intereses humanos y intereses personales, que más bien lo que hacen es dividir la iglesia. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, vean. Voy a terminar con esto. Todos nosotros tenemos que estar claros de lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Porque vamos a aparentar que estamos en el Señor, pero en el Espíritu no estamos con el Señor. Muchos Amén. podrán estar en una iglesia gozando, alabando al Señor. Puede estar muy llena la iglesia, pero solo Dios sabe, ahí en ese lugar, quiénes los están alabando en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Puede haber una manifestación en un estadio completamente lleno, repleto, cantándole al Señor, glorificando el nombre de Dios, miles de personas. Pero solo Dios sabe, entre todas esas miles de personas, cuál es el corazón que está dispuesto para su obra. Amén. Amén, Gloria a hermanos. Dios. Y cierro con esto. Romanos capítulo número 14. Váyase al Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 14. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos capítulo número 14. Y acá ya estamos concluyendo. Número 14. Vamos a leer el versículo número 12. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos 14, 12. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Escuchó, iglesia? Amén. De manera que a cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando la persona viene a los pies de Cristo y establece una relación íntima con Dios, en esa intimidad, en ese proceso de edificación espiritual, Dios te va a revelar cuál es el propósito que Él tiene para ti dentro de la obra, no fuera de la obra. Muchos llegamos a conocer ese propósito, pero como lo vemos ambicioso y tenemos intereses humanos y no intereses del reino de Dios, entonces nos salimos y caemos en la religiosidad y comenzamos a dividir. Comenzamos a crear un sinnúmero de situaciones que son
vanas, como dice el pasaje. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y todos vamos a llegar delante del Padre y vamos a dar cuenta de sí. Cuando yo leo este pasaje, hasta yo mismo a veces me pongo triste y le digo al Señor, decime dónde te he fallado. Porque en algún momento yo voy a estar delante de Dios. Y ahí no va a haber nadie más. Solo Dios y yo cara a cara. Y me va a decir, hiciste esto, esto y esto. Y qué bien. Pero esta lista que te quedó pendiente, ¿por qué no la hiciste? Y ahí no hay excusa. No hay excusa que valga, Pastor Francisco. No hay excusa que valga. Ahí es Dios y tú, cara a cara. Y hay una alabanza que tiene este tema, cara a cara. De manera que cuando estemos ahí delante del Señor, todos vamos a dar cuenta de sí. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este momento. Vamos a dar gracias al Señor porque hoy estamos aprendiendo de que tenemos que dejarnos edificar. Tenemos que ser edificados. Tenemos que velar por esa intimidad con Dios. Tenemos que velar por todo aquello que en algún momento tal vez el enemigo nos ataca y nos quiere minar el camino, pero la palabra de Dios dice en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, porque mi palabra edifica, mi palabra limpia, mi palabra abre brecha, mi palabra quita todo obstáculo, mi palabra rompe cadenas, derriba murallas. Padre, gracias Señor por este momento. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que tal vez en algún momento están cometiendo muchos errores, están dividiendo iglesias, tienen intereses personales, humanos, y no los intereses del reino, Señor. Yo te pido que toques sus corazones, Señor, para que ellos puedan volver a las sendas antiguas, Señor. Te pido por toda esa audiencia en las redes sociales, Señor. Hay personas que en su momento tienen un corazón contrito, un corazón que verdaderamente necesitan esa palabra que les dé ese aliento espiritual para que ellos puedan ver ese conocimiento con fundamento, Señor, que viene solamente de tu palabra. Gracias, Señor, por a todos aquellos que estamos luchando en su momento, por dar a conocer tu imagen viva en nosotros, para que la gente pueda ver tu imagen en nosotros y para que estas personas puedan ser edificadas, Señor, en tu palabra y que también puedan venir a tus pies, Señor, y puedan tener su Espíritu Santo en su corazón. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos ayuda, nos remide, Señor, nos edifica cada día y nos hace ser más libres en tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios Dios. les bendiga a todos, hermanos. Amén, Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pausa. ¿Acabó? No, vamos a despedirlo. Vaya, paso. Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos, ¿verdad? Amén. Le damos gracias al Señor por esa poderosa palabra de esta noche. Amén. Amén. Su gloria se sigue moviendo y el Señor es claro, ¿verdad? Amén. Yo quisiera, ¿verdad? Agregar algo a esto, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Nos habla y dice de que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, Amén. ¿verdad? Nuestros frutos van a hablar por nosotros. Y el pastor mencionaba varias cosas ahí, importantísimas para la obra. Yo creo que debemos de tomarlas todas, abrazarlas, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo aún por delante. Esto apenas está comenzando. Amén. Amén. Apenas está comenzando. Y nosotros insistimos mucho en un pasaje el cual dice, ¿verdad? Que está en Hechos. El Señor iba añadiendo a los que iban a ser Salve. salvos. Amén. La voluntad del Señor es eterna para los seres humanos. Amén. Es eterna. Y hay verdades que nosotros hemos venido aquí enseñando que son incambiables. Yo decía en la vez pasada, es inconmovible. La palabra de Dios es inconmovible. Amén. ¿Verdad? Pero dice nosotros los que servimos al Señor, nosotros debemos de estar confiados porque sabemos quién pelea nuestra batalla. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces vamos a ser despedidos, ¿verdad? De este lugar, no en la presencia del Señor, dándole gracias, ¿verdad?
agradeciendo siempre la cobertura del Señor primeramente, ¿verdad? Y vamos a orar para hacerte pedido, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Muévete, Señor, con gloria, Señor, con unción siempre, Señor Jesús, Padre Santo. Que, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, edifique, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre Santo. Primeramente, y que se vea el fruto, Señor, en nosotros, Señor Jesús, Padre Santo. Que nosotros seamos luz y sal, Señora, como dice tu palabra, Padre Santo. En estas dos cosas, Señor, nosotros, Señor, le damos el sazón de este mundo, Señor. Padre, ayúdanos a bendecir a otros, Señor, a instruir a otros, Señor, a guardar tu palabra, Padre Santo, a entender, Señor Jesús, que sin ti, Señor, no somos nada, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por nuestro simiente, Padre Santo, por el fruto de nuestras manos, Padre Santo, y por el fruto también de tu Espíritu en nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.